Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Me emociona mucho tenerlos por aquí hoy porque tenemos un tema que, bueno, digamos que ha estado agitando las aguas, removiendo corazones y generando debates encendidos en el universo de las series otomanas. Hoy, amigos míos, vamos a zambullirnos en un tema de esos que te atrapan, un tema que fusiona a dos de las estrellas más brillantes que ha dado la televisión turca, el irresistible Can Yaman y la talentosísima Demet Özdemir. Si han adivinado, estamos hablando de la inolvidable pareja de Erken Cikus, o pájaro soñador como se conoce en nuestra tierra. Pero hoy no nos limitaremos a revivir los momentos mágicos de la serie, no. Hoy nos adentraremos en un terreno más profundo, en el laberinto de las palabras de Can Yaman, unas palabras que, les aseguro, han dejado a más de uno boquiabierto. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar, a analizar, a cuestionar y a reflexionar sobre las declaraciones de Can Yaman. Vamos a desempacar esa frase icónica, esa que ha generado ríos de tinta virtual y ha encendido la chispa de la controversia, no es justo. ¿A qué se refería? ¿Qué se escondía detrás de esas palabras? ¿Qué verdades ocultas revelan sobre la relación entre Can y Demet, sobre la presión mediática, sobre las expectativas de los fans y sobre la compleja realidad que se esconde tras las cámaras? Pero antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, de análisis y de chismes, quiero pedirles un favor, uno muy especial, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos, porque les prometo que cada semana encontrarán contenido interesante, actualizado y con la dosis justa de chismes y análisis que tanto nos gusta. No se pierdan ni un solo detalle, porque juntos vamos a desentrañar los secretos de las estrellas turcas y a descubrir qué se esconde detrás de la magia de la pantalla. No se arrepentirán. Y ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos y adentrémonos en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de análisis y de revelaciones. Para entender el contexto y apreciar la magnitud de las declaraciones de Can, es fundamental recordar Erken Cikus, la serie que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Can, llena de enredos, de risas, de momentos románticos y de química innegable, nos cautivó a todos. Y esa química, esa conexión especial, trascendió la pantalla, se extendió a la vida real y alimentó la ilusión de muchos. Durante y después de la serie, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores y especulaciones. Fotos compartidas, supuestas citas, declaraciones ambiguas, todo alimentaba la esperanza de los fans. Querían, anhelaban, deseaban que la historia de amor de Sanem y Can fuera real, que la magia de la ficción se trasladara a la vida real. Soñaban con un cuento de hadas, con un amor de película, con una pareja que, no solo en la pantalla, sino también en la vida, nos hiciera suspirar y creer en el amor verdadero. Y claro, en medio de todo esto, las expectativas de los fans crecieron exponencialmente. Cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Can y Demet era analizada al detalle, interpretada y convertida en una señal de esperanza. La prensa del corazón se hizo eco de los rumores, los tabloides especularon y los seguidores soñaron con la posibilidad de que la pareja de Erken Cikus se convirtiera en una pareja real. Pero como suele suceder, la realidad, con su complejidad y sus matices, fue un poco diferente. Los rumores se desvanecieron, las expectativas no se cumplieron y la ilusión, poco a poco, dio paso a la decepción. Y en ese contexto, las palabras de Can Yaman cobraron un significado especial, un peso que resonó en el corazón de sus seguidores y generó un debate que aún hoy perdura. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué Can Yaman, con sus declaraciones, nos ha dejado con la boca abierta? ¿Qué se esconde detrás de su famosa frase "no es justo"? Para responder a estas preguntas, debemos analizar las palabras de Can en una entrevista en la que habló sobre su relación con Demet, sobre lo que significó Erken Cikus para él y sobre cómo veía el futuro. Lo que más ha llamado la atención y lo que ha generado tanto debate es la forma en que Can se refirió a Demet. Si bien no hubo declaraciones explícitamente negativas, sí hubo frases que, analizadas en detalle, pueden interpretarse de diferentes maneras. Es como si Can, con sus palabras, hubiera querido abrir una ventana a la realidad, a lo que sucedió detrás de las cámaras, a las dificultades que enfrentaron al ser una pareja mediática. En la entrevista, Can habló sobre cómo la serie y la fama repentina afectaron su vida, o tuvo que adaptarse a una exposición mediática constante y a la presión de los fans.
Y es aquí donde entra en juego la forma en que se refirió a su relación con Demet. Dijo algo así como: Demet y yo tuvimos una buena relación en el set. Fuimos profesionales. Después de la serie, cada uno tomó su camino. A primera vista suena bastante normal, ¿verdad? Una frase educada, protocolaria, sin mayores pretensiones. Pero al analizar la entonación, el lenguaje corporal y el contexto en el que se dijo, se pueden inferir ciertas cosas. Algunos interpretaron que Khan sugirió una distancia, una separación. Que aunque hubo una buena relación en el set, no existía una amistad fuera del ámbito laboral. Otros notaron una cierta frialdad, una falta de emoción al hablar de su compañera, como si la relación, una vez terminada la serie, hubiera quedado en el olvido. Y es aquí donde la frase que encabeza nuestro vídeo cobra todo su sentido: no es justo. ¿A qué se refería Khan con eso? A la presión mediática que les obligaba a mantener una imagen pública. A la dificultad de mantener una relación en el ojo público, con los paparazzi acechando en cada esquina y los fans analizando cada gesto. A la idealización de los fans, que esperaban que su relación fuera como la de Sanem y Khan. O tal vez a la forma en que se abordó la dinámica entre ellos, a la necesidad de mantener una imagen pública que no siempre se correspondía con la realidad. La verdad, como suele suceder, es un poco más compleja, un entramado de emociones, de expectativas, de presiones y de realidades que se entrelazan. Khan también habló sobre lo importante que fue Erkencikus para él, sobre cómo le abrió puertas y le dio proyección internacional. Reconoció el éxito de la serie y la química con Demet, pero dejó claro que cada uno tenía su propio camino, sus propias metas y sus propias prioridades. Además, hubo otra declaración que generó controversia. Khan mencionó que a veces, la imagen que se proyecta de una persona en la televisión no siempre coincide con la realidad. Y claro, esto se interpretó como una crítica a la forma en que se construyó la imagen de la pareja en la serie y cómo se idealizó la relación. Se refería a la sobreexposición, a la presión de los fans, a la necesidad de mantener una imagen pública. A la dificultad de ser auténtico, de mostrarse tal y como uno es, sin filtros y sin máscaras. En definitiva, las declaraciones de Khan dejaron entrever cierta incomodidad, una especie de desencanto con la forma en que se manejó la relación en el ámbito público. Pareciera que aunque hubo una conexión especial durante la serie, las expectativas creadas por los fans, la presión mediática y la necesidad de mantener una imagen pública dificultaron la posibilidad de que esa conexión se transformara en algo más, de que se desarrollara una relación más allá del ámbito laboral. Es como si Khan con sus palabras hubiera querido decirnos: sí, hubo magia en la pantalla, pero la vida real es diferente. No siempre podemos controlar las expectativas de los demás, ni ajustarnos a lo que se espera de nosotros. A veces la presión es demasiado grande, la idealización, un peso que nos impide ser nosotros mismos. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué podemos aprender de las palabras de Khan? ¿Qué lecciones nos deja este análisis profundo? En primer lugar, nos demuestra que la vida real no siempre es como la televisión. Que la química en pantalla, la conexión que vemos en la ficción, no garantiza una relación duradera en la vida real. Que la magia de la televisión, aunque nos enamore y nos haga soñar, es solo una parte de la historia. En segundo lugar, nos invita a reflexionar sobre la idealización de las parejas de ficción y la necesidad de respetar la privacidad de las personas. Los actores son personas con sentimientos, con vidas privadas, con sus propios sueños y anhelos. No podemos exigirles que se ajusten a las expectativas de los demás, ni que vivan sus vidas como nosotros queremos. En tercer lugar, nos recuerda que cada persona tiene su propio camino, sus propias prioridades y sus propias formas de relacionarse. No podemos obligar a nadie a sentir lo que no siente, ni a comportarse de la manera que nosotros esperamos. El amor, la amistad, la conexión, son experiencias personales, únicas e intransferibles. En cuarto lugar, nos muestra la importancia de la comunicación, de la honestidad y del respeto mutuo en cualquier tipo de relación. La comunicación, la sinceridad y el respeto son fundamentales para construir relaciones sanas y duraderas, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y por último, pero no menos importante, nos invita a ser más empáticos, a ponernos en el lugar de los demás, a comprender las presiones y las dificultades que enfrentan las figuras públicas. Ser famoso no es fácil, ser objeto de la mirada constante de los demás, de la presión mediática y de las expectativas de los fans, es una carga pesada. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto?
Que Can Yaman con sus declaraciones nos ha abierto una ventana a la realidad, a lo que sucede detrás de las cámaras. Nos ha mostrado que aunque la magia de la televisión puede ser innegable, la vida real es mucho más compleja y a veces más complicada. Que aunque la química en pantalla nos enamore, no siempre es garantía de felicidad en la vida real. Y que en definitiva no es justo pretender que la vida imite al arte, sobre todo cuando se trata de los sentimientos. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Cómo evolucionará la relación entre Can y Demet? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Podrán superar las barreras creadas por la fama y las expectativas de los fans? El tiempo lo dirá. Lo único que podemos hacer es seguir observando, analizando y reflexionando sobre sus declaraciones, sus gestos y sus acciones. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado las palabras de Can Yaman, hemos desmenuzado sus declaraciones y hemos reflexionado sobre las implicaciones de su discurso. Hemos intentado entender qué se esconde detrás de su famosa frase "no es justo". Espero que les haya gustado este análisis profundo, que hayan disfrutado de la conversación y que se hayan sentido inspirados a reflexionar sobre el tema. Gracias por acompañarme en esta aventura, por escuchar mis palabras y por compartir sus opiniones. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con Can? ¿Creen que fue justo lo que pasó? ¿Qué opinan de la relación entre él y Demet? ¿Qué esperan del futuro? Cuéntenme. Y como siempre les pido que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que prometen estar igual de interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es como una telenovela, llena de giros inesperados. Hasta pronto. Y no olviden, la magia de Erkenci Kuş siempre estará en nuestros corazones.